El encuentro que cambió mi vida, volví a casa y me reencontré con quien menos esperaba. Dale me gusta, comenta y suscríbete. Si alguien me hubiera dicho, hace algunos años, que iba a volver a mi ciudad natal, me habría reído. No porque no me gustara el lugar, sino porque creía que ciertos capítulos de la vida debían quedar cerrados. Y el mío, en ese rincón del mundo, había terminado hacía mucho tiempo. Me fui siendo joven, lleno de planes y ambición, queriendo demostrarme, y demostrarles a los demás, que podía ser más que simplemente uno más, de ahí. Y lo logré. Construí una carrera, un nombre, una vida cómoda. Pero, a pesar de todo, el pasado tiene una forma extraña de tironearnos de vuelta cuando menos lo esperamos. Mi regreso no fue por elección, sino por obligación. Mi viejo, ya mayor y con la salud deteriorada, necesitaba resolver algunos asuntos antes de mudarse definitivamente a un geriátrico. Y me tocó a mí encargarme de todo. El viaje era corto, pero la sensación era como si estuviera cruzando una línea invisible entre quién fui y quién soy ahora. Las calles, el olor, el paisaje, todo seguía ahí, igual, como si nada hubiese cambiado. Me convencí de que con unos pocos días alcanzaría para resolver todo e irme sin mirar atrás. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Hacía calor esa tarde. El aire seco se pegaba a la piel y el sol castigaba la ruta sin piedad. Venía manejando hacía horas, perdido en mis pensamientos, cuando decidí frenar un poco para tomar aire y estirar las piernas. Vi la estación de servicio desde lejos. Vieja, desgastada por el tiempo, claramente fuera de funcionamiento. Pero la sombra de una de las marquesinas todavía parecía un buen lugar para descansar unos minutos. Paré el auto, apagué el motor y bajé. El asfalto caliente vibraba bajo mis pies, y el silencio del lugar contrastaba con el ruido de mis propios pensamientos. Fue entonces cuando la vi. Al principio, solo una silueta sentada en el cordón, con la cabeza baja, los brazos rodeándose el cuerpo como si intentara protegerse de algo invisible. Algo dentro mío reconoció esa imagen antes de que mi mente pudiera procesarla. El corazón me dio un vuelco, una mezcla de sorpresa y una sensación extraña que no supe nombrar. Entonces levantó la cara, y el mundo pareció encogerse por un segundo. Era Ana. El tiempo había dejado marcas en ella, pero sus ojos eran inconfundibles. Ojos que alguna vez me miraron con tanto amor, ahora llevaban un peso que no podía medir. Y entonces vi lo que quizá fue el detalle más impactante de todos. Estaba embarazada. Por un instante, me quedé completamente inmóvil. Era como si mi cuerpo no hubiera entendido todavía lo que mis ojos estaban viendo. No esperaba encontrarme con nadie ahí, mucho menos con ella. Mucho menos así. Ana no parecía la misma chica que conocí años atrás. Su rostro estaba más delgado, los ojos hundidos, y había un cansancio evidente en su expresión. Pero lo que más me llamó la atención fue su panza, ya avanzada en la gestación. El impacto fue como una piña en el estómago. Mi mente intentó calcular los meses, buscar algún tipo de lógica, pero lo único que sentí fue un vacío raro. Mi primer impulso fue desviar la mirada, volver al auto y seguir viaje, como si ese momento nunca hubiese existido. Pero algo dentro mío me lo impidió. No sé si fue culpa, curiosidad o simplemente la fuerza de algo más grande que yo. Antes de que pudiera detenerme, di un paso al frente. ¿Ana? Mi voz salió baja, insegura. Ella levantó la cabeza despacio, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi una mezcla de sorpresa y otra cosa que no pude descifrar enseguida. Parpadeó un par de veces, como si no creyera lo que veía. Después, suspiró, cansada. Daniel. Su tono no fue ni de alivio ni de rencor. Solo aceptación. Como si, de alguna forma, ya esperara que nuestros caminos se cruzaran de nuevo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, mirándonos sin saber qué decir. El silencio a nuestro alrededor parecía gritar, apenas interrumpido por el sonido lejano del viento golpeando la estructura oxidada de la estación. Quise preguntar tantas cosas a la vez que mi mente simplemente se bloqueó. ¿Cómo estaba? ¿De quién era el bebé? ¿Qué había pasado todos estos años? Pero ninguna de esas preguntas parecía tener lugar en ese momento. ¿Qué podía decirle a alguien que, alguna vez, fue todo para mí y ahora parecía una desconocida? ¿Necesitas algo? La pregunta salió antes de que pudiera pensarla. Fue instintiva.
Ana bajó la mirada y pasó la mano por su panza, en un gesto automático. No sé. Su tono no tenía firmeza, como si ni ella misma supiera la respuesta. Creo que solo estoy cansada. La forma en que lo dijo me pegó de una manera que no esperaba. No era solo el cansancio de un embarazo. Era un agotamiento más profundo, algo que venía de adentro, de alguien que estaba cargando mucho más de lo que debería, sola. Por un momento, me olvidé de todo, del pasado, del motivo que me trajo de vuelta a la ciudad, de todas las barreras que levanté entre ella y yo. Lo único que vi fue a una persona que, en ese instante, parecía necesitar de mí más de lo que yo podía entender. Me senté a su lado en el cordón, sin decir nada. No es como si hubiera algo correcto para decir. El silencio parecía más honesto que cualquier intento forzado de conversación. Ella seguía mirando al suelo, los dedos dibujando patrones invisibles sobre la vereda sucia, mientras yo trataba de procesar todo eso. La última vez que nos vimos, éramos demasiado jóvenes para entender la complejidad de la vida. Yo tenía sueños demasiado grandes para ese pueblo chico, y Ana, bueno, Ana siempre fue del tipo de persona que creía que el amor alcanzaba para bancarse cualquier tormenta. Pero yo sabía que no, y cuando llegó el momento de elegir entre quedarme o irme, me fui. Sin grandes despedidas, sin promesas que sabía que no iba a cumplir. Ahora, viéndola ahí, con la vida marcada en el cuerpo y una historia que yo no conocía escrita en la cara, entendí el peso de las decisiones que tomé. Pero, todavía importaba. Después de tanto tiempo, todavía había algo entre nosotros además de recuerdos. Ella soltó un suspiro pesado, interrumpiendo mis pensamientos. Qué loco cómo da vueltas la vida, ¿no? Su voz salió casi como un susurro, cargada de un agotamiento que iba más allá de lo físico. Solo asentí, esperando que dijera algo más. Y entonces, finalmente, me miró. Había algo en sus ojos que me incomodó. No era enojo, ni tristeza. Era una mezcla de resignación y una leve, casi imperceptible, esperanza. Necesito ser sincera con vos, Daniel. Mi cuerpo se tensó. Ese tono, esa elección de palabras. Algo me decía que no estaba preparado para lo que venía. Este bebé, dudó, mordiéndose el labio inferior, como si estuviera eligiendo bien las palabras. Cambió todo. Todo lo que yo pensaba que sabía sobre la vida, sobre mí misma. Sus ojos volvieron a clavarse en el suelo, como si fuera más fácil decirlo sin mirarme. Y sobre vos. El corazón me latía con fuerza ahora, cada palabra suya me arrastraba más a un torbellino que no sabía si podía enfrentar. No quiero echarte nada en cara, Daniel. Lo que pasó entre nosotros, ya fue. Pero la verdad es que, cuando me quedé sola con esto, tuve que mirar atrás y entender cómo llegué hasta acá. Finalmente levantó la mirada, y había una intensidad ahí que me hizo contener el aire. Y entendí que siempre estuve esperando que, de alguna manera, volvieras. Eso me pegó de lleno. Como una piña inesperada. No supe qué decir. El peso de esas palabras era enorme, porque, en el fondo, quizá una parte de mí también había estado esperando eso, sin darme cuenta. Sentí un nudo en el pecho al escucharla. Nunca fui bueno enfrentando sentimientos no resueltos, y ese reencuentro sacó a la superficie más emociones de las que estaba listo para procesar. La miré, intentando encontrar las palabras correctas, pero simplemente no salían. ¿Cómo se responde a algo así? ¿Cómo se enfrenta el hecho de que, mientras yo seguí con mi vida sin mirar atrás, alguien seguía cargando con la sombra de lo que fuimos? Respiré hondo, sintiendo el aire caliente de la tarde llenar mis pulmones. No sabía, mi voz salió baja, casi un susurro. No sabía que vos todavía, me frené a mitad de la frase. ¿Qué? ¿Qué todavía pensaba en mí? ¿Qué, de alguna manera, esperaba que yo volviera? El peso de eso me incomodaba porque me hacía cuestionar cosas que nunca quise enfrentar. Ana soltó una risa floja, sin alegría. Ni yo lo sabía, admitió. Pero cuando me vi sola, con una vida creciendo dentro mío, todo cambió. Me miró de una forma que me hizo sentir vulnerable. No te lo digo para culparte, Daniel. Solo, creo que necesitaba decirlo en voz alta. Y yo entendía. Entendía porque algunas verdades solo tienen sentido cuando se dicen en voz alta. Entendía porque, a veces, necesitamos enfrentarnos al pasado para poder seguir adelante. Pero, ¿qué podía hacer yo con esa información ahora?
Ana estaba ahí, cargando una nueva vida, y yo no formaba parte de esa historia. ¿O sí? Pasé las manos por la cara, tratando de aclarar los pensamientos. ¿Qué querés de mí, Ana? Mi voz no salió dura, pero sí cargada de un cansancio sincero. Necesitaba saber. Ella guardó silencio un rato, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Nada, respondió al final. O tal vez solo, no estar sola en este momento. La simpleza de esa respuesta me pegó más que cualquier otra cosa. No quería plata, ni promesas vacías, ni disculpas por el pasado. Solo quería que, por un instante, alguien estuviera ahí. Alguien que hiciera que todo eso pareciera menos difícil. Miré hacia el horizonte, hacia la ruta vacía que se extendía hacia lo desconocido, y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba tan seguro de querer seguir viaje tan rápido. La verdad es que podría haberme levantado e irme en ese mismo momento. Nada me retenía ahí. Tenía una vida lejos de esa ciudad, un trabajo que exigía mi atención, problemas que ya eran bastante complicados como para sumar un pasado mal cerrado a la ecuación. Pero no lo hice. Algo dentro mío me impidió simplemente darme vuelta y dejarla. Tal vez fue la forma en que Ana se abrazaba la panza, como si tratara de protegerse del mundo. O tal vez la manera en que admitió, sin vergüenza, que solo necesitaba no estar sola. No importaba cuál fuera el motivo exacto. Lo que importaba era que, contra todo lo que pensé que haría, me quedé. Respiré hondo, sintiendo el calor del asfalto subir en el aire quieto de la tarde. Entonces, al menos por ahora, no estás sola, dije, sin saber exactamente de dónde había salido esa frase. Ana me miró, sorprendida, como si no esperara eso de mí. Y siendo sincero, ni yo esperaba eso de mí. Pero, de alguna manera, parecía lo correcto para decir. El silencio que siguió no fue incómodo. Por primera vez desde que la vi sentada ahí, sentí que estábamos en el mismo ritmo, en la misma sintonía. Sin pasado, sin preguntas, solo dos viejos conocidos compartiendo un momento. No sabía cuánto tiempo habíamos estado ahí cuando escuché un ruido que venía de la ruta. Un auto pasó despacio, bajando la velocidad al notar movimiento en la estación. El conductor nos miró, evaluando la escena, pero siguió viaje sin decir nada. Eso me hizo dar cuenta de cuán aislados estábamos. No era un lugar seguro para Ana. ¿Tenés a dónde ir? Pregunté, rompiendo el silencio. Ella dudó antes de responder. Tengo un lugar donde me estoy quedando. No es mío, pero es temporal. La forma en que dijo eso me incomodó. No sonaba hogar, sonaba refugio improvisado. Queda lejos de acá. Insistí. Ana se encogió de hombros. A unos kilómetros. Pero no quiero molestarte, Daniel. Ya hiciste más de lo que esperaba. Su voz era sincera, pero algo me decía que no quería pedir ayuda. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo a que yo le dijera que no. Pero ahí, mirándola, supe que no podía simplemente dejar que subiera a cualquier auto y desapareciera de mi vida otra vez. Suspiré, mirando la estación abandonada a nuestro alrededor. El lugar parecía aún más desolado ahora que sabía que Ana no tenía un hogar de verdad al que volver. Tal vez era cosa mía, tal vez era culpa por todo lo que dejé atrás, pero en ese momento, no pude simplemente ignorar su situación. Puedo llevarte, ofrecí, tratando de sonar casual, sin parecer que estaba haciéndole un favor. Ana dudó, sus ojos escaneando mi cara, como si tratara de entender mis intenciones. Por un momento, pensé que iba a rechazar la propuesta, pero luego solo asintió, sin decir nada. Me levanté y le extendí la mano para ayudarla. Cuando sus dedos tocaron los míos, sentí su piel fría, a pesar del calor sofocante del día. Eso me incomodó. Se veía frágil, vulnerable de una manera que nunca había visto antes. Ana siempre había sido fuerte, independiente, llena de vida. Verla así, dudosa y cansada, me apretó el estómago. La ayudé a levantarse despacio, notando la forma cuidadosa en que se movía. El embarazo ya estaba avanzado, y me pregunté cuánto tiempo llevaba enfrentando todo sola. No pregunté. Algunas respuestas duelen más que la duda. Caminamos juntos hasta el auto y destrabé las puertas sin decir una palabra. Ana subió, acomodándose en el asiento con un suspiro cansado. Encendí el motor, y por un instante, nos quedamos ahí,
sin saber bien qué significaba todo eso. No era solo un viaje. Era algo más grande, algo que todavía no podía poner en palabras. Mientras manejaba, la miré de reojo. Sus ojos estaban fijos en la ruta, pero su expresión era distante. ¿Hace cuánto que estás acá? Pregunté, rompiendo el silencio. Ana tardó en responder. Unos meses, dijo al fin. Volví cuando me enteré que estaba embarazada. Pensé que acá iba a ser más fácil. Soltó una risa sin gracia. Pero creo que no importa a dónde vayamos, hay cosas que nos siguen. Sabía exactamente a lo que se refería. Porque en ese instante, yo también sentía el peso del pasado sobre mis hombros. Y por primera vez, me pregunté si era posible arreglar algo que parecía roto desde hacía tanto tiempo. Seguí manejando en silencio, dejando que sus palabras resonaran en mi cabeza. Hay cosas que nos siguen. Yo sabía bien lo que era eso. Durante años, traté de convencerme de que irme fue la mejor decisión, que mi vida había seguido adelante sin pendientes. Pero ahora, sentado al lado de Ana, viendo su mano descansar sobre la panza como si inconscientemente buscara protección, me daba cuenta de todo lo que había ignorado. No solo sobre ella, sino también sobre mí. El pasado nunca desaparece del todo, solo encuentra nuevas formas de manifestarse. Y ahí estaba él, justo al lado mío, respirando hondo mientras la ruta se extendía frente a nosotros. El auto se sacudió levemente al pasar por un tramo con pozos, y bajé la velocidad. ¿Estás bien? Pregunté, sin sacar la vista del camino. Ana asintió, pero no respondió de inmediato. ¿De verdad querés saber? Su pregunta me tomó desprevenido. La miré rápidamente, y su mirada estaba fija en el tablero, como si no esperara una respuesta real. Quiero, afirmé, sin dudar. Esta vez, me miró, y vi algo ahí que no había notado antes, cansancio, sí, pero también un alivio sutil. Como si, en el fondo, quisiera hablar, pero necesitara el permiso adecuado para hacerlo. Suspiró, girando la cara hacia la ventana. No fue fácil, Daniel. Enterarme que estaba embarazada, sola, sin nadie que me apoyara, me sentí perdida. Y por más que traté de ser fuerte, hubo días en los que pensé que no iba a poder. Su tono era neutro, pero sentía el dolor escondido entre líneas. Intenté volver a la casa de mis viejos, pero ellos, bueno, digamos que no se lo tomaron bien. Yo ya sabía que no podía contar con ellos, pero igual, dolió. Se me revolvió el estómago al escuchar eso. Recordé a la madre de Ana, siempre tan rígida, y las discusiones con su viejo. Ya me imaginaba que la recepción no había sido cálida, pero escucharla de su boca era distinto. Terminé quedándome en la casa de una amiga. Pero, viste, uno no quiere ser una carga. Y cuanto más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que tengo que resolver esto sola. Volvió a mirarme, y había algo ahí que no sabía cómo interpretar. O al menos, eso pensaba hasta hoy. Apreté el volante con más fuerza de la que pretendía. Su última frase quedó flotando en el aire, cargada de un peso que yo todavía no sabía cómo manejar. Hasta hoy. ¿Qué significaba eso? ¿Podía ser que, de alguna forma, mi presencia ahí cambiara algo para ella? Para mí, ya era evidente que sí. Desde el momento en que la vi en esa estación, todo lo que creía saber sobre mí mismo parecía estar reacomodándose. Pero, ¿qué podía hacer ahora? Por más que quisiera ayudar, yo ya no era el mismo de antes. No podía simplemente volver y fingir que nada había pasado. Pero tampoco podía ignorar la realidad, Ana estaba sola, y yo estaba ahí. Podía elegir irme, seguir con mi vida, pero algo dentro mío gritaba que, si lo hacía, me iba a arrepentir para siempre. ¿Y el padre? Pregunté sin pensar, sintiendo un gusto amargo en la boca enseguida. Era una pregunta obvia, pero no sabía si tenía derecho a hacerla. Ana se rió, pero fue una risa vacía. Si estás preguntando si está cerca, la respuesta es no. La miré rápido, tratando de leer su expresión, pero solo vi una mezcla de agotamiento y resignación. Se fue antes de que pudiera contarle. Eso me pegó de una forma rara. Una parte de mí sintió bronca, aunque no tuviera ningún derecho sobre la situación. Otra parte sintió un nudo inexplicable en el pecho. Entonces de verdad estás haciendo esto sola. La frase salió sin que me diera cuenta, más un pensamiento en voz alta que una pregunta.
Ana suspiró, mirando por la ventana como si estuviera juntando fuerzas para seguir. Sí, dijo por fin. Y no voy a mentirte, está siendo duro. Hay días en los que me despierto y me pregunto si voy a poder. Pero no puedo fallar, Daniel. No tengo esa opción. La forma en que lo dijo, con tanta convicción, me hizo dar cuenta de todo lo que ya había soportado. Todo lo que había enfrentado, sin que yo siquiera lo supiera. Y en ese momento, algo dentro mío cambió. Porque, por primera vez en mucho tiempo, quería estar ahí. No por culpa, no por deber, sino porque sabía que ella no tenía que cargar con todo eso sola. Nos quedamos en silencio un rato, solo el sonido del motor llenando el espacio entre nosotros. Pero dentro mío, todo era un caos. Miraba a Ana y veía a alguien que había sido empujada contra la pared por la vida y, aún así, seguía de pie. Estaba cansada, sí, pero no vencida. Había una fuerza en ella que me impresionaba, algo que no había notado antes, o tal vez nunca había valorado. Y eso me hizo pensar. Durante años, me enorgullecí de ser alguien que triunfó, alguien que salió de este pueblo y construyó una vida exitosa. Pero, ¿qué significaba realmente eso? Tenía plata, un buen trabajo, una casa cómoda, pero, ¿y si estaba equivocado sobre lo que realmente importa? Ana no tenía nada de lo que yo había conseguido, y aún así, estaba luchando. Sin escapar. Sin rendirse. Eso sí era verdadera fortaleza. Y entonces, por primera vez en todo el día, dejé de pensar en lo que sería más fácil para mí, y empecé a pensar en lo que podía hacer por ella. Ana, empecé, sin estar seguro de cómo terminar esa frase. Ella giró el rostro hacia mí, sus ojos cansados, pero atentos. ¿Y si no tuvieras que hacer esto sola? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Vi cómo su cuerpo se tensaba por un segundo, como si se estuviera preparando para rechazar la idea antes incluso de considerarla. Pero entonces, algo se suavizó en su expresión. ¿Qué querés decir? Preguntó, con la voz cargada de cautela. Respiré hondo antes de seguir. Sé que quizás llegué tarde, pero eso no significa que no pueda estar acá ahora. Tal vez no sepa exactamente cómo, pero quiero ayudarte. Si me dejas. Decir eso en voz alta fue más difícil de lo que imaginaba. No porque no quisiera ayudar, sino porque, de alguna manera, significaba admitir que ya no quería seguir huyendo del pasado. Ana me miró durante un largo rato, como si intentara entender si hablaba en serio. Y entonces, por primera vez desde que la volví a ver, vi algo distinto en sus ojos, esperanza. Ana desvió la mirada por un momento, y vi su pecho subir y bajar lentamente, como si intentara procesar lo que acababa de decir. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí cargado de un peso real. Sabía que no era una decisión fácil para ella. Aceptar ayuda, después de tanto tiempo arreglándosela sola, exigía mucho más que un simple sí. Pero también sabía que, a veces, todo lo que necesitamos para seguir adelante es saber que no estamos completamente solos. Daniel, empezó, su voz más baja que antes. No sé si puedo aceptar eso. Fruncí el ceño, confundido. ¿Por qué? Pregunté, sin ocultar mi frustración. Ella me miró otra vez, y había algo ahí que mezclaba miedo y resistencia. Porque pasé tanto tiempo creyendo que solo podía contar conmigo misma, que aceptar ayuda se siente, como si estuviera fallando. Sus palabras me dieron de lleno. No se trataba de orgullo. Era miedo. Miedo a depender de alguien y una vez más, ser dejada atrás. Y en ese momento supe que la única manera de mostrarle que no estaba sola era demostrando, con acciones, que estaba ahí para quedarme. Respiré profundo antes de responder. Aceptar ayuda no es debilidad, Ana. Debilidad es convencerse de que una tiene que sufrir sola cuando hay alguien dispuesto a compartir esa carga con vos. Mis propias palabras me sorprendieron, pero eran sinceras. Durante mucho tiempo yo también viví creyendo que tenía que arreglármela solo, que pedir ayuda era abrir la puerta a las decepciones. Pero ahí, en ese momento, lo vi todo diferente. Vi que el verdadero crecimiento ocurre cuando entendemos que no tenemos que cargar todo solos. Y quería que Ana entendiera eso también. Ella permaneció en silencio, sus ojos brillando levemente, como si contuviera algo que no quería mostrar. Después de unos instantes, soltó el aire lentamente y esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero genuina.
Yo, no sé cómo se hace esto, admitió. Asentí con la cabeza, sintiendo que un peso se despegaba de mis hombros. No tenés que saberlo. Lo descubrimos juntos. Y, por primera vez en ese día, sentí que algo dentro mío también estaba cambiando. Después de ese momento, algo cambió entre nosotros. El silencio que antes era denso ahora parecía más liviano, como si hubiéramos atravesado una barrera invisible. Seguí manejando, pero esta vez con una certeza dentro de mí que antes no existía. Quería estar ahí, quería ayudar, y no era solo por Ana, sino también por mí. Pasé años intentando enterrar el pasado, creyendo que seguir adelante significaba olvidar de dónde venía. Pero, ¿y si en realidad avanzar significaba enfrentar todo lo que dejé atrás? La vida tiene una manera extraña de llevarnos de vuelta a lo que necesitamos resolver, y tal vez ese encuentro inesperado con Ana era justamente lo que necesitaba para entender eso. La miré de reojo, y ahora parecía más relajada, su mano descansando sobre el vientre de forma casi protectora. ¿Hay alguien esperándote en algún lugar? Pregunté sin rodeos. Ana tardó un poco en responder. No realmente. Como te dije, estuve un tiempo en la casa de una amiga, pero no puedo quedarme ahí para siempre. He estado pensando en qué hacer después de que nazca el bebé, pero la verdad es que no tengo muchas opciones. Su tono era tranquilo, pero cargado con la dureza de una realidad que sabía que venía enfrentando desde hacía meses. Y fue en ese instante que me di cuenta de que no podía ofrecer solo palabras. Necesitaba actuar. Traté de formular una respuesta en mi cabeza, algo que tuviera sentido, pero en el fondo ya sabía lo que quería decir. Si querés, podés venir conmigo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo demasiado. Ana giró la cabeza lentamente para mirarme, su expresión era indescifrable. ¿Qué? Preguntó, como si no hubiera oído bien. Respiré hondo. No digo que tenga todas las respuestas, pero puedo ayudarte. No tenés que hacer esto sola. Sé que quizás suene raro después de tanto tiempo, pero de verdad, quiero estar acá para vos. Vi cómo sus ojos se llenaban de emociones que intentaba esconder. Se mordió el labio, desvió la mirada y luego volvió a mí. ¿Estás seguro? Su voz era vacilante, pero llena de algo que parecía esperanza. Sí, respondí sin dudar. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente estaba seguro de algo. Ana no respondió de inmediato. Se quedó mirándome, analizando cada detalle de mi rostro, como si intentara encontrar alguna duda escondida detrás de mis palabras. Pero no tenía dudas. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que quería hacer. No era una decisión impulsiva ni movida por la culpa, era algo más grande que eso. Se trataba de hacer lo correcto, de tender la mano cuando alguien la necesita. Y, más que eso, se trataba de enfrentar el pasado, no como una carga, sino como una oportunidad de reparar algo que nunca debería haber dejado atrás. El auto siguió por la ruta mientras Ana procesaba lo que había dicho. Entonces, después de un largo suspiro, finalmente habló. Pasé tanto tiempo tratando de convencerme de que no necesitaba a nadie, que creo que me olvidé de lo que es tener a alguien en quien confiar. Su voz era baja, pero firme. La miré por un segundo antes de volver la vista al camino. Tal vez sea hora de recordarlo, respondí. El viaje continuó en silencio durante algunos minutos más, pero era un silencio distinto ahora. No había tensión, ni miedo. Solo una sensación de que algo nuevo estaba comenzando. Y yo sabía que no sería fácil. Sabía que habría desafíos, momentos de incertidumbre, tal vez incluso arrepentimientos. Pero también sabía que huir nunca fue la respuesta. Llegamos a la ciudad justo cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo. Era curioso cómo ese lugar, que durante tanto tiempo quise dejar atrás, ahora parecía el punto de partida para algo completamente nuevo. Estacioné frente a un pequeño hotel, el único lugar decente que conocía ahí. Vamos a hacer las cosas bien, dije, rompiendo el silencio. Te mereces un nuevo comienzo digno. Ana sonrió, una sonrisa pequeña, pero auténtica. Y en ese momento supe que todo había cambiado. No solo para ella, sino también para mí. Cuando bajamos del auto, noté que Ana dudó antes de salir. Sus dedos temblaban levemente mientras sujetaba la correa del bolso, y su mirada parecía perdida, como si estuviera procesando todo lo que estaba ocurriendo. Sabía que eso no era fácil para ella.
No se trataba solo de aceptar ayuda, era confiar, después de tanto tiempo viviendo a la defensiva. Y, de alguna forma, lo entendía perfectamente. Yo mismo pasé años creyendo que tener éxito significaba no depender de nadie, que ser fuerte era seguir solo. Pero, parado ahí a su lado, viendo el peso que llevaba sobre los hombros, me di cuenta de cuánto eso era una mentira. Nadie vence nada solo. Y tal vez esa fuera la gran lección que necesitábamos aprender esa noche. Di un paso al frente y abrí la puerta del hotel. ¿Entramos?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero amable. Ana respiró hondo, después de unos segundos, asintió. Cruzamos juntos la entrada, y en ese instante sentí que estábamos dejando algo atrás, y listos para empezar algo nuevo. El recepcionista del hotel nos miró con una expresión neutra mientras tipeaba en la computadora. ¿Necesitan una habitación?, preguntó. Antes de que Ana pudiera responder, tomé la iniciativa. Sí, una habitación para ella. Ana me miró de reojo, sorprendida, pero no dijo nada. Sabía que no quería sentir que estaba aceptando caridad, así que añadí. Solo hasta que decidas qué hacer. Sin presiones. Ella dudó, pero luego soltó un suspiro, como si se estuviera permitiendo, por primera vez en mucho tiempo, aceptar que no tenía que enfrentar todo sola. Tomó la llave, agradeció en voz baja y fue hacia el ascensor. Me quedé observando mientras las puertas se cerraban y, en ese momento, algo dentro mío se aquietó. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa, nadie puede cambiar el pasado, pero siempre hay tiempo para construir un futuro mejor. Me quedé ahí parado unos minutos después de que Ana subiera. El cansancio del viaje y de todo el día me golpeó de golpe, pero al mismo tiempo, había una sensación extraña de alivio. Como si, después de años huyendo, finalmente me hubiese detenido a enfrentar algo que siempre estuvo ahí, esperándome. Decidí pedir una habitación para mí también, al menos por esa noche. No sabía exactamente qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba preocupado por el futuro. Solo sabía que quería ayudar a Ana a encontrar un camino, de alguna forma, sentía que también estaba encontrando el mío. Después de recibir la llave, subí a mi habitación y me senté al borde de la cama, mirando al piso durante algunos minutos. Mis pensamientos iban rápido, pero no de una forma mala. Era como si, por primera vez, estuviera poniendo las piezas correctas en su lugar. Antes de acostarme, agarré el celular y escribí un mensaje rápido para Ana. Si necesitas cualquier cosa, estoy acá. Dudé un segundo antes de enviarlo, pero después apreté el botón y dejé el teléfono al costado. Lo que fuera que pasara a partir de ahí, pasaría con la certeza de que yo ya no estaba escapando. A la mañana siguiente, me desperté con un golpecito leve en la puerta. Todavía medio dormido, me levanté y fui a abrir. Cuando lo hice, Ana estaba ahí, sosteniendo un vaso de café descartable y pareciendo más descansada que la noche anterior. Sus ojos todavía mostraban señales de cansancio, pero había algo distinto en ella. Algo más liviano. Traje café, dijo con una pequeña sonrisa. Tomé el vaso y di un sorbo, sintiendo el calor del líquido despertarme. Gracias, respondí, sincero. Nos quedamos en silencio por un momento, hasta que Ana respiró hondo y dijo. Creo que llegó el momento de empezar a pensar en lo que viene después. Asentí, sabiendo exactamente a qué se refería. Superar no es solo dejar el pasado atrás, es tener el coraje de construir algo nuevo. Y, por más que yo hubiera venido a esta ciudad pensando que solo resolvería algunos asuntos familiares, me di cuenta de que tal vez mi mayor asunto pendiente era conmigo mismo. Bajamos juntos al lobby del hotel. El día recién empezaba, y esa luz suave de la mañana entraba por los ventanales, iluminando todo con una calma casi simbólica. Me senté con Ana en una de las mesas, todavía tomando el café, y empezamos a conversar con más tranquilidad. Esta vez no había tensión ni temor, solo dos adultos intentando entender por qué sus caminos se habían cruzado otra vez, y qué iban a hacer con eso. Ella habló del bebé, contó que estaba de 6 meses y que todavía no sabía el sexo. Dijo que, por más difícil que todo hubiera sido hasta ese momento, sentía que ese bebé era lo que la hacía seguir adelante cada día. La escuchaba con atención. Y cuanto más hablaba, más veía ahí a la mujer fuerte que conocí años atrás, pero ahora con una madurez dolorosa, construida a base de caídas. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, dijo de repente. Empezar de nuevo. Con poco,
sin saber si va a salir bien. Parece que todo a mi alrededor se vino abajo, y ahora lo único que me queda es esto, lo incierto. Respiré hondo, tomando un último sorbo de café. A veces lo incierto es el mejor lugar para empezar. Porque cuando no estás segura de nada, cualquier paso ya es un avance. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, y ahí entendí que, aunque herida, ella quería seguir. Y yo quería ayudarla en eso. Después de ese desayuno, todo empezó a cambiar. Fuimos juntos hasta la casa de mi tía, donde iba a resolver esos asuntos familiares que me habían traído hasta ahí. Le expliqué la situación y como siempre, la tía Rosa, que fue casi como una segunda madre para mí, recibió a Ana con los brazos abiertos. Si ella es importante para vos, también lo es para mí, fue lo que dijo. Y ahí, en esa simpleza, empecé a ver que construir algo nuevo no tenía por qué ser complicado. No necesitábamos tener todas las respuestas. Solo hacía falta querer. En pocos días, Ana ya había hecho un control prenatal en la ciudad, con la ayuda de una amiga de mi tía que era enfermera. Empezó a planear el ajuar del bebé, y yo la ayudé con algunas cosas básicas, como abrir una cuenta en el banco, organizar papeles, buscar un curso online que ella quería hacer desde hacía tiempo pero nunca tuvo la oportunidad. Poco a poco, vi a Ana reencontrarse con ella misma. Y yo también. Porque en ese ritmo simple, de ir resolviendo una cosa a la vez, entendí que mi éxito, ese que construí lejos de ahí, no significaba nada si no tenía que ver con la gente. Con el cuidado. Con la presencia. No sabía si íbamos a estar juntos de nuevo como pareja, y eso ni siquiera era lo más importante. Lo que importaba era que ahora había apoyo, había verdad. Y donde hay eso, hay un nuevo comienzo. Dale me gusta, comenta y suscríbete.